teoría pura del derecho de Hans Kelsen presentado por Natalia Muñoz Figueroa. Hans Kelsen fue un jurista y filósofo del derecho austríaco. Kelsen en 1929 divide la ideología política de las ciencias de la naturaleza y pone como objeto principal las leyes mismas. Capítulo 1. Ciencia y naturaleza. 1. ¿Qué es la teoría pura del derecho? La teoría pura del derecho es una teoría positivista general del derecho. No es una interpretación del ordenamiento jurídico y pura significa ciencia del derecho. 2. Ciencia de la naturaleza y ciencias sociales. 1. Ciencia de la naturaleza. Es el orden de sistemas relacionados bajo el principio de causalidad. Ciencias sociales es las ciencias jurídicas y las que tienen como objetivo la conducta humana y se aplica el principio de imputación. El principio de imputación es la relación que la norma jurídica constituye entre el acto ilícito y la sanción y establece que el acto ilícito le debe de seguir la sanción. 3. Objeto de la ciencia del derecho. La ciencia estudia el derecho en dos aspectos, el dinámico y el estático. El dinámico es la manera de creación y aplicación del derecho, y el estático son las normas que regulan la conducta. Capítulo 2. El derecho y la moral. El derecho y la justicia. 1. Para Kelsen, la moral tiene fuerza suficiente para que influya en el derecho. En esta parte se explica también la justicia, que es muy difícil de que tenga una definición, puesto que si existiera una justicia, el derecho no tendría lugar. 2. Ciencia del derecho e ideología. La teoría pura del derecho es antiideológica y no favorece cualquier interés político, haciendo de este una teoría pura de la verdad de la ciencia del derecho. Y se busca la justicia siendo radicalmente realista. Capítulo 3. Definición del derecho. 1. Positivismo jurídico del siglo XIX. El derecho en esta época era muy influenciado por el derecho natural. 2. El deber ser como categoría. El deber ser como vínculo imputativo de la lógica normativa en la idea del derecho. La moral constituye un valor absoluto. 3. El derecho como un orden coactivo. Las sanciones son actos prescritos por normas creadas por el hombre. El carácter coactivo es el que caracteriza una norma jurídica. Las reglas del derecho tienen significado objetivo y sentido subjetivo. El significado objetivo son los actos por los cuales la creación del derecho, y el sentido subjetivo son los actos que son normas que describen, o permiten una conducta. Ambas reposan de una conducta fundamental. 4. Norma primaria y norma secundaria. Normas primarias es la relación entre el acto ilícito y la sanción. Y para que ésta pertenezca a una norma del derecho debe existir una sanción. Norma secundaria es la conducta que permite evitar la sanción, pues para esto se explica el Código Civil y el Código Penal. Capítulo 4. La obligación jurídica. 1. La obligación jurídica y la obligación moral. La moral son normas que autorizan o prescriben una conducta a pesar de que carecen de carácter coactivo. Y la norma jurídica es cuando hay obligación jurídica y la norma estatuye un acto coactivo para sancionar la norma contraria. 2. Pueden concebir una obligación jurídica sin sanción. La coacción es un elemento fundamental del derecho. Si no fuese así, la sanción dejaría de ser un elemento del orden jurídico. 3. Obligación e imputación. En presencia de una obligación jurídica no es siempre necesario aplicar una sanción. Cuando se establece que una conducta opuesta a la dicha es condición de sanción, sí hay obligación. Capítulo 5. El hecho ilícito. 1. El hecho ilícito, la negación del derecho. El hecho ilícito es opuesto a la conducta obligatoria, donde existe una obligación jurídica de abstenerse a este acto, pues el acto jurídico solo tiene sentido objetivo. 2. ¿Es el hecho ilícito la conducta del individuo contra el cual va dirigida la sanción? La sanción puede recaer en varios individuos. Capítulo 6. La responsabilidad jurídica. 1. La responsabilidad individual y responsabilidad colectiva. Es una responsabilidad coactiva cuando la sanción recae no solamente en la persona que ha cometido el acto ilícito, sino también de los individuos pertenecientes al mismo grupo donde se cometió el acto ilícito.
2. Responsabilidad y obligación. La obligación existe cuando la conducta opuesta a la prescrita es la condición de una sanción. Esta es la relación con el hecho ilícito. La responsabilidad. Un individuo responsable de una conducta cuando se dirige a él en contra de una sanción y puede relacionarse con la conducta del otro. Capítulo 7. Ciencia del derecho y sociología jurídica. Para la teoría pura del derecho, el derecho es un orden normativo. Y los teóricos naturales ponen en duda esto, planteando que el derecho es el resultado de actos que lo crean y logran conducir al hombre para que actúe de una manera determinada al tener hombres que sancionen a otros hombres. La sociología jurídica es la ciencia que estudia ciertos fenómenos naturales que en el sistema jurídico se califican como hechos jurídicos. Capítulo 8. El dualismo en la teoría del derecho y su eliminación. 1. Derecho natural y derecho positivo. La doctrina del derecho tiene por fundamento el dualismo del derecho positivo y natural, que distingue entre los actos conformes a la naturaleza y los que son contrarias a las reglas. 2. Derecho objetivo y derecho subjetivo. La perspectiva objetiva tiene un carácter normativo que está establecido por el Estado y que garantiza el derecho subjetivo. La perspectiva subjetiva es la personalidad jurídica apoyada en la voluntad de la libertad individual y la autonomía de la persona. 3. Reducción del derecho subjetivo al derecho objetivo. Se le da un enfoque al derecho subjetivo dentro del objetivo y que éste crea la técnica particular resaltando el deber jurídico. El deber jurídico es la norma considerada desde el punto de vista del sujeto a quien se le aceptará la vinculación con la sanción. El derecho objetivo determina los deberes y responsabilidades jurídicas y el derecho subjetivo es entre las condiciones de una sanción, figura o manifiesto de voluntad. 4. La noción de la persona. En esta se explica la persona física y la persona jurídica. La persona física es el sujeto físico que convierte sus actos en el objeto de deberes, responsabilidades o derechos subjetivos. Y la persona jurídica es la que carece de carácter real y existencial. 5. Carácter objetivista y universalista de la teoría pura del derecho. Tiene este carácter objetivista y universalista ya que estudia el derecho en su totalidad, interesándose en los fenómenos particulares para que se establezca el análisis inductivo con el fin de hallar la función general del derecho. Capítulo 9. La estructura jerárquica del orden jurídico. ¿Cuándo las normas forman un orden? Se forman cuando éstas tienen validez y reposan sobre una norma fundamental que éstas serían la Constitución. 2. El orden jurídico es un sistema dinámico de normas. La positividad de una norma reside en el hecho de que proviene de un acto del creador y es la norma fundamental que tiene una naturaleza distinta, dinámica y por lo cual las normas jurídicas que de ella emanan son creadas y aplicadas a los demás incluso por ellas mismas. La norma fundamental. En ella se encuentra la fuente del significado normativo de todo lo que constituye la jerarquía. Esta norma fundamental tiene en cuenta los fenómenos que rodean a una sociedad para dar origen a una norma jurídica. 4. Norma fundamental en un orden jurídico nacional. Indica cómo se deben de crear los demás ordenamientos, que son a partir de la eficacia de la norma y de la validez de la norma. 5. La estructura jerárquica de un orden jurídico nacional. Esta es la Constitución, las normas generales y las normas individuales, que vendrían siendo la jurisdicción. Capítulo 10. La interpretación. La interpretación de una ley se refiere a saber cómo aplicar la norma en cierto contexto o en cierto caso en concreto. Capítulo 11. Los modos de creación del derecho. Existen diversas formas para crear la norma dentro de un órgano del Estado, pero la creación de normas son generales e individuales.
Estas se dividen en derecho privado y derecho público. El derecho privado es las que regula la relación entre los particulares y el derecho público es la que regula la relación entre el Estado y los particulares, desde el Estado hacia los individuos. El capítulo 12 es el derecho y el Estado. El Estado debe ser una persona distinta del derecho, sin relación con el poder que éste por origen ya tiene. Kelsen establece que el derecho y el Estado son órdenes coactivos aplicados a la conducta de los hombres y tienen naturaleza jurídica. El capítulo 13 es el derecho internacional, que comprende especialmente normas establecidas para regular las relaciones entre los estados internacionales y tiene su propia jerarquía. El derecho internacional general, el derecho internacional convencional y normas creadas por los tribunales internacionales. El derecho internacional determina las obligaciones, las responsabilidades y los derechos subjetivos de los estados y comprende las normas establecidas para regular las relaciones entre los estados.